Buenas tardes, amigos por Israel. Un gusto nuevamente estar con ustedes y poder compartir esta interesante actividad que vamos a tener en el día de hoy. Vamos a hablar sobre las comunidades judías en Cuba y en Venezuela y contamos con la presencia de Ida Gustard y de Raquel Marcus. Ida Gustard cubana, Raquel Marcus venezolana. Y voy a contarles un poquito quién es cada una. Voy a empezar con Raquel Marcus Finkler, que es periodista, escritora y poeta judía venezolana, egresada del sistema educativo comunitario de la Kehilá venezolana, graduada en comunicación social, mención periodismo impreso en la Universidad Católica Andrés Bello, en donde realizó un diplomado en comunicación digital. Un posgrado en dirección de instituciones comunitarias, graduada del programa Directores Kaplan Fellow Leatid del JDC. Productora de contenido para redes sociales y para podcast, autora de varios libros publicados, participó en la edición de diferentes publicaciones impresas y digitales, también como poeta en diferentes antologías y publicaciones literarias en América Latina y España. Recientemente fue elegida semifinalista, mención poesía en el certamen literario internacional Notas Migratorias César Vallejo 2021, organizado por la Fundación Universidad Hispana Perú 2021. Más de 30 años ejerciendo distintos cargos profesionales en instituciones de la comunidad judía de Venezuela. Entre ellas, la Unión Israelita de Caracas, donde permaneció por más de 10 años como directora de Comunicaciones y Relaciones Públicas. Y en el Centro Social, Cultural, Deportivo y Religioso Hebraica, donde trabajó durante 7 años para la Gerencia de Comunicaciones e Información y por 3 años para el proyecto Mekorot, Valores en Acción. Finalmente, ocupó la dirección del Centro Recreativo Prifcon de Hebraica desde julio de 2017 hasta septiembre de 2021. La segunda persona que va a integrar este panel es la señora Ida Reichel Gustard, cubana, hija de polacos sobrevivientes de la Shoah. Estudió en el Centro Israelita de Cuba, graduada en licenciada en Control Económico en la Universidad de La Habana, donde fue profesora más de 40 años en asignaturas relacionadas con la informática. Máster en Gestión de Información de la Empresa en la Universidad Autónoma de México, la Universidad de Murcia en España y la Universidad de La Habana. Activó también en la comunidad hebrea de Cuba y en la logia Bnei Brit de Cuba. Va a coordinar esta actividad nuestro querido amigo, ya conocido por todos ustedes, el doctor Alberto Rusclequier, conferencista y escritor, periodista y columnista en varios medios radiales y televisivos, ex secretario de Cultura de la Sociedad Hebraica Argentina y tesorero de la Fundación Memoria del Holocausto. Esta actividad la vamos a llevar de la siguiente forma. Primero va a exponer la señora Raquel Marcus, después la señora Ida Gustard y después Alberto Ruscolequiev hará las preguntas que él mismo vaya a gestar, más las preguntas que ustedes nos escriban como siempre a través del chat y nosotros las iremos canalizando a través de Alberto o yo mismo podré hacerlo. Solamente le pedimos, por favor, que por un tema de seguridad de las comunidades que estamos hablando, no vamos a tocar ningún tema de política nacional, ni de Cuba ni de Venezuela. Creo que entiéndanlo, que es una cuestión que pondría en peligro a las comunidades hermanas. Alberto, te dejo el micrófono, te dejo la reunión y bueno, aquí estamos para escucharla. En nombre de Amigos por Israel, Ida, Raquel, Alberto,
Un gran abrazo y muchísimas gracias por estar entre nosotros. Gracias a vos, Simón, por esta oportunidad que brinda Amigos por Israel para conocer más de comunidades hermanas. La verdad que estoy seguro que vamos a salir de este encuentro más rico que cuando lo hemos comenzado, porque quizás no se conoce mucho tanto de la comunidad de Venezuela ni de la comunidad de Cuba. Aparte de los méritos ya académicos y universitarios de las personas propuestas por Amigos por Israel, seguramente van a aportar muchísima información. Así que bueno, si te parece, vamos a darle la apertura a Raquel Marcus de la comunidad judía de Venezuela para que ella comience con su presentación. Y luego vamos a seguir desarrollando la dinámica de acuerdo a lo que planteaste. ¿Te parece? Adelante, Raquel. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes. Muchísimas gracias, Amigos por Israel, por la invitación. Me disculpan si escuchan ruidos de fondo, son loros y guacamayas que hay en Caracas, sobre los que no tengo ningún control. Y justo estoy en la ventana, así que son invitados especiales que nos traen la naturaleza de Caracas, que es un valle rodeado por montañas. Quiero empezar diciendo que actualmente yo no estoy ligada profesionalmente con la Keilah venezolana. Es primera vez en 30 años que no estoy vinculada profesionalmente con ninguna institución comunitaria y que no represento formalmente ninguna institución. O sea, no soy vocera de la comunidad judía. El ente encargado de la representación formal, diplomática y política es la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, que es el ente que normalmente realiza las presentaciones formales de la Keilah venezolana. Pero sí he sido desde mi nacimiento, hace 49 años, miembro de la Keilah venezolana. Vivo en Venezuela, he vivido toda mi vida aquí y conozco muy bien y quiero y admiro muchísimo a esta Keilah. Antes de empezar la presentación formal, quisiera hacer un breve paseo por lo que son los antecedentes de nuestra Keilah. Los primeros judíos, sefardíes, llegaron desde Marruecos alrededor de 1870, eran descendientes de los primeros judíos expulsados de España, y fueron los primeros judíos que se asentaron en Caracas. Después hubo varias oleadas. En 1930 se funda la Asociación Israelita de Venezuela, que es el ente que congrega a los judíos sefaradí. Y siguen llegando judíos de Marruecos en otras olas. La primera en 1956 con la independencia de Marruecos y otra en 1967 con la Guerra de los 6 días. Estos judíos no llegaban a Venezuela huyendo del antisemitismo, venían buscando prosperidad económica, hablaban español y se adaptaron rápidamente a este país latino. La primera ola migratoria ashkenazí llega en la década de los 1920-1930, después de la Primera Guerra Mundial, y lo hace motivado a que estaban huyendo del terrible antisemitismo que se presentó en Europa. Venían en una situación precaria económica muy fuerte y fueron ayudados por los judíos sefaradín que estaban asentados. En 1939 hay un acto muy significativo que fue la llegada de los barcos Caribbean Kennington, que fueron aceptados por el gobierno de Venezuela y que tenían alrededor de 160 judíos que fueron aceptados en Venezuela. Y fue un acto muy simbólico que de verdad todavía llena de orgullo a Venezuela por esa apertura que tuvo. Pero la mayor parte de la población europea llega entre 1945 a 1950, cuando acaba la guerra. Escapaban, por supuesto, de Europa, del antisemitismo y todo lo que se había vivido allí. Y en 1950 es que se funda la Unión Israelita de Caracas, que es la máxima institución ashkenazí de la Keilah venezolana. Debo aclarar que siempre ha habido una unión y una integración muy importante entre ambas Keilot. Actualmente hablamos de una sola Keilah, la unión entre la asociación y la Unión Israelita, que son ashkenazí y sefaradí, se ve en todas las esferas institucionales. Ahorita sí me voy a permitir compartir pantalla con ustedes.
Ok, un mandato que tenemos muy presente en la Keilah venezolana es el que dice Kol Israel Arevim Selassie. En el pueblo de Israel todos somos responsables los unos de los otros. Las fotos que les voy a presentar pertenecen en su mayoría a actividades que se han realizado en el centro comunitario que se llama Centro Social, Cultural, Deportivo y Religioso Hebraica. La comunidad judía de Venezuela, como todos sabrán, está disminuyendo. No somos lo que fuimos antes de 1990. Gran parte ha migrado en los últimos 20 años y actualmente no sabemos exacto cuántos somos. La mayor parte de los judíos de Caracas, de hecho, la mayor parte de los judíos de Venezuela están congregados en Caracas, que es la capital. La mayor parte de los judíos de Caracas hacen vida dentro de dos instituciones centrales que, como dije, son el Centro Comunitario Hebraica y el Sistema Educativo Comunitario, que físicamente está dentro de Hebraica. O sea, las instalaciones del colegio, del liceo, de preescolar, están ubicadas dentro del centro comunitario. Razones por las que la gente se congrega tanto dentro de Hebraica y del sistema comunitario es que los servicios funcionan, algo que no se presenta realmente en todas partes de Caracas. O sea, en Hebraica siempre puede ser conseguida agua, luz, internet y otra clase de servicios como comida y las actividades que funcionan en el día a día. Ofrece un contexto cómodo y seguro. Las instalaciones son completas, amplias y están bien mantenidas. Hay un ambiente de familia donde son felices desde los más chiquiticos hasta el público mayor. Se trata de dar una atención general a todas las necesidades, gustos e intereses de toda la población que pertenece a Hebraica. Y la otra ventaja que tiene el centro comunitario es que al tener el sistema educativo en el mismo espacio, pues naturalmente los niños y jóvenes pasan de las actividades del colegio, que son educación formal, a las actividades de Hebraica, que son educación no formal, y que tienen diferentes actividades y departamentos que prestan atención desde necesidades deportivas, sociales, culturales, recreativas. Hay muchísima oferta de actividades en Hebraica. Nosotros en la comunidad judía de Venezuela decimos que Hebraica es un oasis para la colectividad judía de Venezuela. Y bueno, las razones ya las expliqué antes, porque allí en estos espacios seguros, cómodos, confortables, y que son bastante amplios, gracias a que los fundadores de Hebraica tuvieron esa visión de comprar bastante terreno para que pudiéramos tener instalaciones muy grandes, pues se pueden satisfacer las necesidades sociales, recreativas, culturales, espirituales, formativas, deportivas, religiosas y de esparcimiento. Como dije antes, la comunidad judía de Venezuela ha migrado. Les voy a explicar rápida y someramente algunas de las razones. Hay una crisis social y económica, los servicios públicos son precarios, la inseguridad personal es un tema, hay amplia delincuencia, estamos viviendo en un contexto hiperinflacionario, por lo cual ha reducido la calidad de vida de las familias de la comunidad, tanto como la de la sociedad venezolana. O sea, nosotros no somos inmunes a la situación del país. Los que han tenido oportunidades, muchos han impartido, y los que se quedan, algunos es porque quieren quedarse y otros porque no es fácil emigrar. Algunos datos para entender un poquito la situación venezolana: el salario más el bono de alimentación mínimo oficial no llega a $10, pero la canasta básica, que incluye los servicios públicos, la comida y necesidades de salud, está ahorita estimada en $284. No sé en este momento cuánto es la inflación acumulada desde 1998, pero les puedo decir que en el 2021 se ha acumulado más de 500%. Y se estima, no se tiene un censo real, un éxodo de 8 millones de venezolanos que actualmente están viviendo en otros países. No estoy hablando de judíos venezolanos, por supuesto, que jamás hemos llegado a esos montos de esas cantidades. Estamos hablando del éxodo venezolano. ¿Por qué digo que Kol Israel Arevim Selassie? Porque los sectores más vulnerables de la población
que en realidad hoy en día es un porcentaje importante, están recibiendo ayuda de las diferentes formas. YAHAT, que es la red de asistencia comunitaria, que está conformada por miembros de la Unión Israelita, la comunidad Ashkenazí, miembros de la asociación, que es la comunidad sefaradí, los miembros de la Keilah más pudientes, que participan de diferentes formas, instituciones judías puertas afuera de Venezuela, miembros de nuestra Keilah que lograron emigrar de manera exitosa y siguen apoyando a las instituciones comunitarias, aunque ya se establecieron en otros países. Hay cosas que quiero que entiendan de nuestra Keilah. Como estamos hablando de nuestra situación actual, debo decir que cada vez somos menos en la situación, somos cada vez una Keilah más pequeña. Hay un mayor porcentaje de población adulto mayor porque hay un mayor éxodo de población joven. Muchos bachilleres al graduarse deciden irse a estudiar afuera. Hay un número importante de familias separadas, padres que no están con sus hijos, hijos que no están con sus padres, hermanos y abuelos que se quedaron solos. En este momento se está sintiendo un fuerte impacto de la pandemia. Hay una importante cantidad de casos de enfermos por COVID y también una importante cantidad de personas que fallecieron por COVID. La mayoría de las personas mayores. Las personas que seguimos viviendo en Venezuela, cada vez tenemos un menor poder adquisitivo, una menor capacidad para cubrir necesidades básicas y, por supuesto, en general, la Keilah tiene una menor capacidad para mantener instituciones e infraestructuras. La mayor parte de la Keilah venezolana está plenamente identificada, como les dije, con el valor judío del Kol Israel Arevin Selassie, que habla de la responsabilidad que tenemos todos los integrantes de Israel unos con los otros. ¿Cómo se ve ese Kol Israel Arevin Selassie en la práctica? Hay una importante cantidad de personas activando dentro de la Keilah, tanto como directivos como profesionales. Hay movimientos juveniles que están en funcionamiento y que hacen labor social, además de labor educativa. Hay comisiones de padres y representantes colaborando en los colegios comunitarios. En todos los grados hay comisiones de padres que funcionan, que se interesan, que participan y que colaboran con sus colegios. Todos los miembros de la Keilah son solidarios, cada uno en lo que puede, participando en campañas de recolección de fondos para enfermos. Ha habido en estos últimos meses una gran cantidad de personas que no pudieron costear la atención de la enfermedad, principalmente de COVID, y se hizo recolección de fondos para que esas personas pudieran ser atendidas y tratadas con toda la dignidad que se merecían. Hay colaboración para mantener las instituciones comunitarias, también de afuera, y dentro de las sinagogas y fuera de ellas, la gente es muy consciente de que es necesario donar por el precepto de la Tzedakah. ¿De qué manera se hace o se distribuye ese apoyo? Bueno, ayuda para cubrir gastos médicos, ayuda para apoyar la educación del sistema educativo comunitario, ayuda para la educación universitaria de muchachos que se gradúan después del sistema educativo y algunos no tienen acceso a universidades privadas y la red de asistencia social les provee ayuda en ese sentido para que puedan tener carreras y luego ser personas útiles y constructivas. Ayuda para pagar el mantenimiento de actividades hebraicas, cestas alimentarias mensuales que se les entregan en la casa a las familias más vulnerables, atención médica y compras de medicamentos, actividades culturales, sociales de esparcimientos abiertas al público sin costo, atención a la población mayor vulnerable y sola. Mucha gente, como les dije, muchos adultos mayores se quedó solo en Venezuela porque toda su familia migró y para ellos no fue fácil o no tuvieron los recursos para hacerlo y la comunidad se encarga de atender a estas personas, cobertura de gastos funerarios lamentablemente, pero es necesario, entre otros. Los principales destinos a donde van los judíos de Venezuela son Estados Unidos, Israel, y países de América Latina como Panamá, Colombia, Costa Rica, Guatemala. Hay algunos que se han ido a España, hay algunos que se han ido a Australia y, bueno, por supuesto, allí regados por el mundo, América y Europa principalmente.
pero bueno, para que sepan más o menos hacia dónde se van los judíos que logran emigrar. Esto es la parte institucional. La comunidad está dividida a partes iguales entre sefaradí y ashkenazí. Todas las sinagogas de Venezuela son ortodoxas. Hay un Bate Keilot, que es el órgano central que tiene integrantes de la directiva de la Unión Israelita de Caracas, que es la comunidad ashkenazí, y de la Asociación Israelita de Venezuela, que es la comunidad sefaradí. Y desde este Bate Keilot se toman todas las instituciones institucionales que afectan a la Keilah. El Bate Keilot trabaja en alianza con la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, que es el órgano político diplomático y es el órgano representativo de la Keilah en lo nacional y en lo internacional. A nivel institucional, el Bate Keilot comparte responsabilidades en la supervisión de la Hebraica, que es el centro comunitario, el sistema educativo comunitario, que va desde el preescolar hasta el bachillerato, Yahat, que es la red de asistencia social, el Beta Bot, que es la casa hogar comunitaria destinada a adultos mayores, y el Nuevo Mundo Israelita, que es un semanario comunitario, el órgano divulgativo de la Keilah, que ya no se imprime desafortunadamente, pero se puede conseguir en Instagram y en la web. Ya con esto quiero terminar. En este proceso de aprendizaje nos hemos hecho más unidos, nos hemos hecho más solidarios, aprendimos a ser fuertes y resilientes, a ser flexibles, a adaptarnos a las situaciones, a concentrarnos en los más vulnerables, en los que más ayuda necesitan. Nos hemos hecho más cercanos a nuestros valores y a nuestras tradiciones judías. Ya les dije que se ha presentado una gran responsabilidad interna dentro de los miembros de la comunidad, por lo tal hay muchísimo activismo y muchísimo voluntariado dentro de las instituciones que conforman la Keilah. Nos alegramos y celebramos en cada oportunidad que estamos juntos. Hay un fortalecimiento en la vida espiritual, la gente se ha acercado mucho a tanto a la religión como a la espiritualidad judía. Se le da justo valor en la institución de la familia y todos apreciamos la oportunidad que tenemos cada día de hacer Tikkun Olam. Y quiero terminar citando una frase de una personita maravillosa que yo admiro, que hubiera sido un adulto excepcional si lo hubieran dejado. Qué maravilloso es que nadie necesite esperar ni un solo momento antes de empezar a mejorar el mundo. Ana Frank. Muchas gracias a todos por su oportunidad y muchas gracias por la invitación. Alberto. Perfecto. Bueno, la verdad que... Perdón, Alberto, quisiera, antes de seguir, quisiera darle la bienvenida a alguien que está con nosotros y que es un amigo y un disertante nuestro, que está desde Israel, el Rab Baruch Seilikovich, que fue Rab en la comunidad de Venezuela, y me gustaría darle el micrófono si él quiere dar un saludo a la comunidad de Venezuela. Baruch, ¿estás por ahí? Sí. Bueno, shalom a todos. Primero quiero aclarar, Simón, te agradezco esto de que fui rabino de Venezuela, pero no, yo fui rabino de la comunidad de Medellín, Colombia. Ah, perdón, sí, me equivoqué. Desde septiembre del 88 hasta julio del 94, toda la época de Pablo Escobar. Ustedes cuando ven todo lo que ven de narcos y todas esas cosas, bueno, aquí tienen al rabino que estaba ahí en ese momento. Y realmente quiero felicitar a la comunidad de Venezuela y a Raquel por su exposición, realmente algo que toca el corazón, directamente. Lo otro que quería decir es que tuve la oportunidad en el año 1993 primero y en el 96 después de estar en Cuba 2 veces, junto con el rabino Steinhendler, que está ahora en Chile, cuando él estuvo en México. Hicimos las primeras conversiones al judaísmo después de más de 35 años del régimen, y levantamos
la primera jupá con 11 bodas en una noche que hicimos. Llevamos un Moel que hizo 21 Brit Milá en una mañana, y algunos de esos que convertimos y que casamos, hoy viven en Israel también. Así que y en el 96 volví, estuve en la renovada comunidad de Guantánamo del lado de Cuba, y en la de Santiago, aparte de haber estado también en... ¿sí? Me interesó muchísimo esto, tanto de Venezuela, estuve en Venezuela varias veces por mi trabajo en Medellín primero, y en Bogotá después, pero también por lo de Cuba, ¿no? Que es también un ejemplo enorme, como decía Raquel, de resiliencia, y tienen una puerta abierta a la esperanza. Así que bueno, y gracias por tu bienvenida, Simón, y te felicito porque por lo que veo Amigos de Israel se convirtió realmente en un lugar de encuentro para cosas tan importantes en nuestra comunidad. Te mando un abrazo grande, Baruch, desde aquí, desde Argentina. Sé que es una alta hora en Israel y gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo. Alberto, podés continuar, por favor. Bien, la verdad que luego van a venir las preguntas. Se me ocurren toneladas de preguntas para Raquel, como seguramente a toda la gente que nos está escuchando. En cuanto a la cotidianidad, qué pasa con una situación, con otra, ya van a venir las preguntas. Primero, felicitaciones por la resiliencia, porque hay dos maneras de ver el mundo, como están escritos en las fuentes. Algunos dicen, ¿cómo creen los milagros? Y otros dicen, ¿y por qué no? Y creo que la supervivencia judía es un milagro en sí misma. Ahora, si te parece, vamos a escuchar a la presentación de la señora Ida Gutstadt respecto de la comunidad judía de Cuba. ¿Qué te parece? Señora Ida, el micrófono es totalmente suyo. Bueno, buenas tardes o noches. Muchas gracias a los participantes, muchas gracias Amigos por Israel por la invitación, al rabino Baruch por haber estado en Cuba y haber hecho mención de cosas que he recordado muy rápidamente, que me traen muy lindos recuerdos. Yo en estos momentos estoy fuera de Cuba, pero bueno, eso no forma parte de esta charla. Y bueno, pues sí, traigo una presentación, la voy a compartir. Bueno, vamos a hablar un poquito de la comunidad hebrea de Cuba en la actualidad, aunque esta actualidad es anterior a la pandemia, porque después de la pandemia, bueno, pues al final haré un resumen muy rapidísimo de qué ha pasado a partir de la pandemia esta que nos ha azotado al mundo entero. Primero, ¿desde cuándo hay judíos en Cuba? Bueno, pues se supone que el español Luis de Torres llegó con Colón en el año 1492 cuando fue descubierta la isla, y llegaron los primeros colonizadores judíos que huían de España durante la Inquisición, o sea, algo que pasó en prácticamente toda América. También se dice que la única gobernadora que hubo en Cuba, que fue la señora Isabel de Bobadilla, era judía. Fue denominada ella como la Giraldilla y hoy en día es el símbolo que identifica la ciudad de La Habana, que es la capital de Cuba. También se conoció otro judío, Francisco Gómez de León, que fue preso y ejecutado en La Habana a principios del siglo XVII por sus convicciones religiosas. O sea, esto es una cosa muy somera de los primeros judíos que llegaron a Cuba. Ahora, ¿desde cuándo se asentaron judíos en Cuba? La comunidad judía cubana existe desde la propia Guerra de Independencia en Cuba en el año 1868 y con la Guerra de Cuba, España, Estados Unidos en el 1898. O sea, desde ese entonces ya empiezan a haber judíos asentados en Cuba. Los primeros judíos que llegaron a Cuba fueron los americanos, que llegaban a la isla como soldados veteranos o negociantes aproximadamente a finales del siglo XIX. Y en 1904, o sea, muy a principios del siglo XX, fundaron la United Hebrew Congregation con una sinagoga reformista y un cementerio. Antes de la Primera Guerra Mundial, algunos inmigrantes sefaradíes comenzaron a arribar a Cuba, bien desde Turquía, desde el cercano Oriente.
Y en 1914, estos judíos sefaradíes establecen la organización comunitaria Shevet Ahim. Acá tenemos una muestra de lo que fue Shevet Ahim en aquel momento. Perdón, un momento, por favor. Ajá. Seguimos por acá. Y entonces la inmigración de la Europa del Este comenzó más o menos, como decía Raquel, en Venezuela, igual en Cuba, aproximadamente entre los años 20 y 21. Y en ese caso, la mayoría de los judíos llegaban a Cuba solo como un tránsito para seguir hacia los Estados Unidos. Pero como había problemas con las leyes de inmigración en Estados Unidos en 1924, muchos de ellos se vieron obligados a permanecer en la isla y luego se asentaron en la isla y de hecho continuaron arribando muchos judíos. En Cuba llegó a haber hasta entre 12 y 15.000 judíos. Vamos a hablar algo rapidito también sobre el San Luis, que fue un buque que tuvo su gran historia y quizás muchos de ustedes la conozcan. El 13 de mayo de 1939, una fecha significativa del año 1939, ya precisamente dentro de unos días estamos conmemorando la Noche de los Cristales Rotos, Kristallnacht, que fue en ese año. Zarpó en esa fecha el San Luis del puerto de Hamburgo con más de 900 judíos alemanes que huían de la persecución nazi. Tenían como destino La Habana, Cuba, y todos disponían de visas para entrar al país. Pero el presidente cubano en aquel momento, Federico Ledru, invalidó por decreto estas autorizaciones y no permitió que la embarcación, acá tenemos una foto de esa embarcación, pudiera entrar a La Habana, no pudo zarpar en el puerto de La Habana. A esta negativa, y en otros países también hubo esa negativa, el San Luis se vio obligado a regresar nuevamente a Europa, desembarcando en la ciudad de Amberes. De esos 900 pasajeros que venían a bordo del San Luis, solo aproximadamente unos 240 pudieron sobrevivir a la Shoah. El resto, por supuesto, terminaron siendo capturados, murieron en los campos de concentración, etc. Y hubo también otros barcos cargados de judíos como el Orduña o el Flandes, que también lamentablemente fueron rechazados. Por acá les voy a mostrar algunas de las cosas, de las memorias que tengo de la comunidad hebrea de Cuba. Por acá tenemos una imagen del Centro Israelita de Cuba, que es uno de los colegios más grandes que existió, colegio judío por supuesto, que existió en Cuba antes del año o hasta el año 1959. Yo estudié en ese colegio. Por acá tenemos la imagen del cementerio Ashkenazí que está en La Habana, la capital, como decía hace un rato, y también detrás de ese cementerio hay otro cementerio sefaradí, que ambos existen en la actualidad. Entre todas las memorias, bueno, quiero recordar también que tuvimos algunas visitas muy importantes en aquellos años, y este señor que estamos señalando por acá con esa flechita roja, pues el señor Albert Einstein, que estuvo en Cuba el 19 de diciembre de 1930 y permaneció en la isla por unas 30 horas y se reunió con la comunidad hebrea de Cuba. O sea, es una de las memorias, de los recuerdos que tiene hoy en día la comunidad hebrea de Cuba. Veamos algunas de las sinagogas que tenemos en Cuba. Esta sinagoga, la sinagoga Bet Shalom, que seguramente el rabino, si estuvo en Cuba, pues la conoce, el rabino Baruch, es digamos que la más importante y la más grande de las que existen en Cuba en estos momentos. Y es donde se centra la dirección de la comunidad hebrea de Cuba. Es una sinagoga conservativa. Por acá tenemos una imagen de la sinagoga Adat Israel, que es la única sinagoga ortodoxa que existe en Cuba y todavía hoy en día, con las limitaciones propias que ha generado la pandemia, está como sinagoga ortodoxa. Y tenemos en La Habana también el Centro Hebreo Sefaradí, que es la sinagoga donde asisten los sefarditas, aunque entre la sinagoga Bet Shalom y el Centro Hebreo Sefaradí hay una gran mezcla.
O sea, no hay una gran separación entre Ashkenazí y Sefardí. La comunidad hebrea de Cuba se convirtió, después de 1959, en una comunidad muy pequeña. Y dentro de la propia comunidad no podía haber entonces separación. O sea, se pensó siempre en esa forma y hay bastante, digamos que mezcla, ¿no? Inclusive el que dirige los rezos en el centro sefaradí es un señor que es ashkenazí, y casualmente el que dirige los rezos en la sinagoga Bet Shalom es un sefardita. Cosas que han sucedido por azares de la vida, no está programado, no estaba previsto, pero eso es lo que sí denota, y para mí eso siempre fue motivo de satisfacción, que las comunidades están todas unidas. Por acá tenemos la Bnei Brit en Cuba. Y yo quiero significar la Bnei Brit en Cuba porque realmente la Bnei Brit en Cuba tiene un significado importante. Por acá tenemos una imagen de la directiva en un momento determinado de la logia Bnei Brit. Por acá está el señor Samuel Zagobalov, que es el actual presidente, durante muchos años ha sido presidente de la logia Bnei Brit en Cuba. El señor Simón Goldstein, vicepresidente. Por acá está Ana María. Ana María fue miembro de la directiva, pero bueno, hizo aliá, está en Israel en estos momentos. Está la señora Adela Dvorin, que es la presidenta actual de la Comunidad Hebrea de Cuba, el señor David Prinstein, vicepresidente. Está Alberto Javiles de Bnei Brit Latinoamérica, que durante muchos años ha ayudado y ha participado mucho con la Comunidad Hebrea de Cuba. Y bueno, esta imagen soy yo, que también formé parte, hasta que salí de Cuba, de la directiva de la Bnei Brit en Cuba. Por acá otra imagen que nos muestra un grupo de miembros de la logia Bnei Brit en Cuba. Y algo que no puedo dejar de mencionar de la Bnei Brit es el proyecto Tzedakah. Este señor que tenemos acá con esta camisa azul, el señor Stanley Cohen, junto con el señor Steven Joselevich, que se encuentra acá, crearon aproximadamente a principios de la década del 2000 un proyecto de Tzedakah de ayuda a las familias judías más necesitadas. Comenzaron con un proyecto de donación, porque quiero decirles que la comunidad judía de Cuba vive de donaciones después del año 1959, cuando emigraron la mayor parte de los judíos, pues la comunidad se quedó desierta en ese sentido. Bueno, después hubo un proceso en el cual las religiones todas se detuvieron, hubo un silencio prácticamente total de todas las religiones, no solo de la comunidad hebrea de Cuba, y aquello hizo que perdiera mucho la economía, que perdieran instalaciones, que se perdieran muchas cosas, que esto es un proceso que no quiero contar ahora porque parece que haría demasiado largo. Si me quieren preguntar algo, luego responderé. Y este señor Stanley Cohen, con el que está a su lado, cargando la Torá, Steven Joselevich, pues comenzaron este proyecto de Tzedakah ayudando a las familias más necesitadas de forma económica en Cuba. Pasado algún tiempo, el propio Stanley Cohen propuso ampliar la cantidad de dinero, o sea, la cuantía que recibían las familias, y nosotros le planteamos a él que en lugar de ampliar la cuantía, que preferíamos ampliar la cantidad de personas. Y el gesto de Stanley Cohen fue de ampliar la cantidad de personas y ampliar la cuantía. Por eso es que yo digo que este proyecto no podía dejarlo de mencionar, porque es algo que ha mantenido durante más de 20 años ayudando a familias en Cuba. Aproximadamente hace unos 2 años Stanley Cohen falleció. Lamentablemente, el proyecto Tzedakah ahora tiene el nombre del proyecto Stanley Cohen, y el señor Stanley Falkenstein asumió ese proyecto, y hasta el día de hoy todavía se mantiene ese proyecto de Tzedakah de ayuda económica a 120 familias, las más necesitadas, de acuerdo a las consideraciones que se ha tenido por parte de la directiva, de ayuda a estas familias. Bueno, ¿qué actividades realiza la comunidad hebrea de Cuba? Bueno, la comunidad hebrea de Cuba realiza, por ejemplo, el Bar Mitzvah. Esto es un niño, Ardiel Bear, que está con su hermano en su ceremonia de Bar Mitzvah. Está una niña también por acá, que se llama Eilit Levi, que está haciendo su ceremonia de Bar Mitzvah. O sea, se hace todo tipo de actividades como en cualquier otra comunidad.
Participa también Cuba en las Macabiadas. Por acá tenemos una invitación que se hizo en un momento determinado, donde la comunidad hebrea de Cuba está haciendo una invitación para el abanderamiento de las Macabiadas. Esto fue en el año 2015, y a su vez para la conmemoración del 60 aniversario del 60 aniversario de la creación del patronato, que es la comunidad Beit Shalom, de que la mencionaba, que es esa imagen también que ustedes ven ahí. Y entonces en la otra foto ya es una delegación de los jóvenes que parten hacia las Macabiadas. O sea, durante años se ha participado en las Macabiadas, incluso ha habido premios y todas esas cosas también. Otra de las actividades en la que participa asiduamente la comunidad hebrea de Cuba es en los festivales de Ricudín. De hecho, tienen varias leacot de Ricudín y se han hecho varios festivales. Por acá hay una imagen en el 2016 del tercer festival. Luego se celebró otro festival más en el 18 y bueno, ya después, obviamente, por las razones que todos conocemos, COVID, pues no se ha podido celebrar más ningún tipo de actividad de este tipo, pero son actividades muy bonitas que realmente se llevan a cabo con muchísimo amor en Cuba, y forma parte también de la resiliencia que ha habido en Cuba. ¿Cuántos grupos de Ricudín tenemos? Pues bueno, pues hay 4 grupos de Ricudín que están separados por edades. El primer grupo, el grupo Aleph Bet, que es los niños, digo que de 0 a 12 o 13 años, y digo que de 0 porque a veces cuando los niños de 12, o sea, entre el rango de los que bailan realmente, están ensayando, pues hay niños de 1 año, niños de 2 años que se incorporan, que quieren bailar, que quieren participar. Realmente se convierte en algo muy lindo y muy agradable y muy sano. Está el grupo de los jóvenes de 12 a 13 años, ya entre 12 y 13 años, que una vez que hacen su bar mitzvah, forman parte ya del grupo Emuná, que es el grupo que hasta los 30 años. Luego está el grupo de Arkeinu, entre 35 y 55, que son los jóvenes, pero menos jóvenes. Y por último, el grupo de los adultos mayores, que son el grupo Hibukim, que es el grupo Hibukim de las personas de 56 años hasta que tengan deseos de bailar. Son admitidos con muchísimo gusto. Por acá tenemos una leacá de ellas, la leacá Aleph Bet. Acá está una de las morot, por acá está la otra morá. Está también el otro grupo, el grupo Emuná. Yo quiero significar que este joven que ustedes ven aquí delante, que forma parte del grupo Emuná, está en estos momentos en New York representando a Cuba en un evento de la Congregación de Comunidades Judías, donde presentó un proyecto. Él es estudiante de ingeniería y presentó un proyecto que fue aceptado y está en estos momentos pasando un entrenamiento por 3-4 meses, no sé exactamente, en New York. Aquí hay 2 leacot más de Ricudín, está la leacá de Arkeinu, la de Hibukim. Algunas de las festividades que tenemos. Por acá está el rabino Shmuel Seinhendler, al que hacía precisamente alusión hace unos minutos, el rabino Baruch, en una de las conmemoraciones, celebraciones nuestras allá, en este caso es Hanukkah. Él está encendiendo unas velas de Hanukkah, junto con Lisi, una morá, y junto con Fidelito, un moré que después vamos a hablar sobre el Mahón. Está acá un seder de Pesach. Se celebran también los sederim de Pesach, o sea, todo eso se ha estado celebrando hasta la pandemia, en comunidad. En Purim tenemos por acá una reina Esther pequeñita, se eligen 2 o 3 reinas Esther, en dependencia de la cantidad de presentaciones que las personas que se presenten, y tratando de separarlos por edades, las pequeñas como esta que está acá, las medianas, y si hay más adultas, pues también. Por acá está en la preparación de las orejitas de Amán, el grupo de mujeres de la comunidad hebrea de Cuba, que hace todo este tipo de cosas también, siempre con mucho entusiasmo. Otras conmemoraciones y celebraciones, no voy a pasar por todas, por supuesto. Está Rosh Hashanah, Yom Kippur, Kristallnacht, Yom Ha'atzmaut. Realmente todas las celebraciones y conmemoraciones se conmemoran, se celebran en Cuba. En cuanto a los servicios religiosos, bueno, pues igual se celebran todos los servicios religiosos, el Kabbalat Shabbat, los servicios de Shacharit. Por acá tenemos hacia la izquierda las imágenes de las Torot, todas del Sefer Torah, las Torot todas. Por acá a la derecha una imagen de la Bimá,
con un grupo de jóvenes que ahí estoy segura que están cantando el Aleinu, porque normalmente al finalizar el servicio para cantar el Aleinu y el Adon Olam, se suben los jóvenes y los niños a la bimá y lo cantamos todos juntos, pero ellos desde la bimá. También tenemos, por supuesto, el servicio del Abdalá. El servicio del Abdalá normalmente termina en una actividad donde todo el mundo baila y los grupos de Rikudim hacen presentaciones. Realmente el final del Shabbat del Abdalá se hace en una forma muy agradable, muy festiva. Por acá tenemos el Mahón Albert Einstein, que es la única escuela judía que existe en estos momentos en Cuba, porque desde 1960 no quedaron escuelas privadas, no quedaron escuelas judías, no quedaron escuelas religiosas, pero un tiempo después, yo no me acuerdo exactamente en qué momento fue, surge el Mahón, que no se llamaba antes Albert Einstein, se llamaba Mahón Tikkun Olam, luego cambió el nombre por Albert Einstein, que es una escuela dominical. Por acá está Hela Eskenazi, que es la directora del Mahón. Esta es Patricia Motola, que es una de las Morot, el vicepresidente David Prinstein, ya que se mantiene un estudio, una escuela judía, a partir de la creación del Mahón, y que después ustedes quizás me pregunten cómo es que se forman los morim del colegio, del Mahón, y bueno, yo les diría. Y por acá tenemos una foto de la Kitá y de los morim. Otras actividades, pues anualmente se celebra un certamen literario en coordinación con el Centro Deportivo Israelí de México, en el cual Cuba ha obtenido muchísimos premios. Se realizan reuniones periódicas de la agrupación femenina. Por acá tenemos a un grupo de las mujeres. Hay actividades de los trabajadores de la salud, los que conforman el grupo Hadassah, se reúnen, hacen comentarios de sus distintos, de la forma de funcionar en cada uno de las diferentes instituciones. O sea, se hacen reuniones de lo personal que trabaja en la salud, médicos y enfermeras. Excursiones, majanot, centros de recreación, etcétera. Por acá ven dos imágenes. Esto es en una playa, esto es en una piscina. Actividades culinarias, por acá lo ven, acá se preparan, los fines de mes se hacen siempre un grupo de jalot bien grande, se hacen muchas jalot y se le da una jalá a cada una de las familias como parte de las actividades que se realiza. Tenemos un senior center, no tenemos un Beit Avot porque no hay condiciones, pero sí un senior center en el cual las personas adultas mayores se reúnen de lunes a jueves, y ahí se hacen diferentes tipos de actividades que son financiadas no por Cuba, sino por las ayudas externas que recibe Cuba. Y acá pues tienen diferentes tipos de actividades, peluquería, actividades recreativas, gimnasia, etcétera. Tienen muchos tipos de actividades. Se hacen las bodas, como decía también el rabino, se hacen diferentes tipos de bodas. Cuando se reúnen un grupo de parejas, no se hacen una a una porque el rabino no está permanente en Cuba, pero en algún momento, cuando se decide, en coordinación con todo el mundo, se hacen bodas comunitarias. Hay un shohet también, Jacobo Beresniak, que está preparado en Israel. Y bueno, pues así hay diferentes actividades, hay una Hebra Kadisha, está el KKL, hay un museo de la Shoah, los viajes de marcha por la vida, se hacen los procesos de conversión al judaísmo, actividades con los diferentes grupos etarios, que está la Organización Juvenil Maccabi, el grupo Gesher, Simha, la agrupación femenina, en fin, que hay todas las actividades que pueden haber en cualquier comunidad. Por acá tenemos a la directiva de la Comunidad Hebrea de Cuba, o sea, las personas más significativas, que son la señora Adela Dvorin, presidenta de la Comunidad Hebrea de Cuba en la actualidad, y el señor David Prinstein, vicepresidente de la Comunidad Hebrea de Cuba, que ella, bueno, tiene el pelo pintado, pero él no se lo pinta, y todas esas canas le han salido en la atención a la comunidad durante muchos años, que ha sido no fácil esa atención y ese mantener la Comunidad Hebrea de Cuba. No puedo dejar de mencionar al señor José Miller. El señor José Miller fue el que, una vez que se abrieron las religiones en Cuba, en los años 90, fue el que comenzó la activación de la Comunidad Hebrea de Cuba.
Él ya falleció y su puesto lo tomó la de la señora Adela Dworin, pero fue hasta el año, creo que falleció en el 2007 aproximadamente. Él fue el presidente de la Comunidad Hebrea de Cuba, una persona excepcional, y logró contactar con organizaciones internacionales judías, hizo todo un gran trabajo de reactivación de la Comunidad Hebrea de Cuba, conjuntamente con un grupo pequeño de personas, entre ellos Adela Dworin, que es la que todavía hoy en día es presidenta de la comunidad. Bueno, algunos de los visitantes, y en forma muy significativa, bueno, por acá está el señor Eusebio Leal. Eusebio Leal murió hace año y medio aproximadamente, historiador de la ciudad de La Habana, muy querido, muy amante de la comunidad hebrea de Cuba y siempre le ayudó mucho, inclusive estuvo trabajando en la restauración de los cementerios en La Habana. Por acá tenemos al señor Raúl Castro, que estuvo en la comunidad, ya como ustedes ven, encendiendo una vela de Hanukkah. Por acá está también el señor Fidel Castro, que visitó también en un momento determinado la comunidad hebrea de Cuba, con un mensaje que dice abajo: ¿acaso lleva Fidel Castro un sidur en la mano? Efectivamente, tiene un sidur de los que se utilizan en el Kabbalah Shabbat. Abajo está el señor Steven Spielberg, como ustedes ven, que también visitó a la comunidad hebrea de Cuba, alguien que creo que casi todo el mundo conoce, Gabriel Ventasgal. O sea, lo que quiero significar que Cuba se mantiene activa, hay muchas visitas que van a Cuba. Los judíos, quiero terminar por acá, con algo de Elie Wiesel, que dice que ninguna raza humana es superior, ninguna fe religiosa es inferior. Y del poeta nacional José Martí, que dice que los judíos, simples mercaderes, cuando no prestamistas, en los países donde se sienten malqueridos, fundan ahí el Seguro de la República, grandiosas escuelas de arte y oficio, más útiles y amables que el comercio, que el camarada de la vida. Eso está en La Nación en Buenos Aires, o sea, está publicado en varios sitios. Y pues bueno, quiero antes de terminar que escuchen por acá un pedacito. Bueno, lo detuve. Y pues bueno, ahora todo lo que viene después de la pandemia es lo que espero que ustedes me pregunten, porque he presentado hasta la pandemia el transcurso desde la década de los 90 del siglo pasado hasta los momentos antes de la pandemia, cómo ha sido el funcionar de la comunidad hebrea de Cuba. Muchas gracias por la atención. Bien. La verdad que Amigos por Israel tendría que establecer un segundo capítulo, porque eso es tan fascinante lo que habla tanto Raquel Marcus como Ida Gustad, porque va a haber un montón de preguntas. Yo, Brevitatis Causae, tratar de cumplir un poco el horario, ahora que tengo a mano también a Ida, le quiero hacer una preguntita que es abarcativa un poquitito para que la conteste un poco en general, para que tengamos una idea adicional. En principio, cuando ella comenta que el primer judío que llega a Cuba es ese Luis de Torres, en realidad Luis de Torres tenía el nombre hebreo, que era Yosef Levi Haibri, que era el hebreo, que en realidad fue forzado a convertirse al cristianismo por la Inquisición española. Y también, y también como Ida mencionaba, de esta mujer que fue gobernante de Cuba, y en realidad la historia habla que realmente era judía, que era Isabel de Bobadilla. Bueno, esto para que sepamos que la verdad que los judíos inventamos la globalización, no porque seamos mejores, que no somos mejores como pueblo, pero que venimos caminando todo el mundo. Ida, cuando hablamos, por ejemplo, de judaísmo, pregunto, vos en tu graph hablas de Shohet, por ejemplo, ¿se hace matanza ritual? ¿Comen kasher? Pregunto, ¿qué pasa con el Brit Milá? ¿Hay minyan en el templo? La población actualmente de Cuba, judía, ¿cuánto suponés que es? ¿Hay casamientos mixtos o se conservan, judíos se casan con judíos? Eso es un concepto general. A ver, espérese un momentico. No, por eso te dije, porque tengo que tratar de respetar un poco los horarios. Vos me comprendés perfectamente. Cómo no. Sí. Miren, una de las cosas importantes que hizo José Miller fue precisamente en Cuba desaparecieron muchas cosas desde los primeros años de la década del 60, y entre ellos la carne de res. Y entonces la población lo que más come
come hoy en día también es la carne de cerdo. Y José Miller logró con Fidel Castro que se abriera una carnicería kosher, o sea, que se abriera, no existía esa carnicería, pero que se reactivara esa carnicería kosher solamente para la población judía, por supuesto, en La Habana. En el resto del país, no. Y hasta hoy todavía existe esa carnicería y se le da una cuota de carne de res a las familias judías en La Habana. Claro, el resto de la comida que comen los judíos en Cuba no es kosher. En Pesach sí se comen los productos propios de Pesach, porque durante muchos años, yo no puedo decirle la cantidad de años porque no la recuerdo, Canadá ha hecho donaciones importantes de productos de Pesach. Incluso hay donaciones que se hacen para todo el año. Por ejemplo, el vino que se usa para el Shabbat también es de donación. O sea que sí. Que si hay miñán, si me salto alguna pregunta, me vuelve a preguntar porque fue un bombardeo de preguntas. Población judía, ¿cuánto hay aproximadamente? En estos momentos deben haber no más de 1.000, 1.200 judíos, porque en los últimos tiempos, inclusive en los últimos 2 años, han habido más emigraciones, han emigrado más hacia Israel, hacia Estados Unidos. Ahora, recientemente, hace 2 o 3 meses, varias familias emigraron hacia Israel. Yo tengo contacto con ellos en estos momentos. Bien, bien. Si hay en los servicios, sí. En los servicios de Kabbalat Shabbat nunca hay menos de 80 personas. Si hay matrimonios mixtos, de matrimonios con convertidos. Se hace el Brit Milá. Cuando hay un grupo, pues viene el rabino Shmuel Steinhendler, que es el rabino de la comunidad hebrea de Cuba desde que empezaron las religiones hasta hoy, que incluso se hace un servicio de Kabbalat Shabbat por WhatsApp cada viernes, por WhatsApp, no por Zoom. En Cuba no hay Zoom porque el ancho de banda, pues la conexión es pésima. Yo no estoy en Cuba, por supuesto, si no pudiera estar hablando desde este momento porque no tendría cómo. El rabino asesora, hace el comentario de la parashá cada viernes. Todas las conmemoraciones y celebraciones se siguen haciendo por WhatsApp hoy en día, hasta hoy. Pasado mañana hay un servicio de Kabbalat Shabbat. Lo estás viendo con el primer viernes, se hace por alguno de los miembros de la Keilah, se hace el comentario de la parashá. No se hace todas las semanas por problemas de conexión. Pero se hace todo, se hace hasta donde se puede. Pero el espíritu que hay, yo le digo a usted que es, no sé cómo dicen ustedes, pero nosotros decimos para quitarse el sombrero. Realmente. Absolutamente. Tengo otra preguntita más. ¿Cuánto llegó a ver la población judía, el pico máximo aproximadamente en Cuba? Entre 12 y 15.000. 15.000. 12, 13, 14 aproximadamente, pero sí, una población grande. Cuba es un país pequeño. La población claro, de sí. en el 59 era de 6 millones de habitantes, ¿bien? Claro, correcto. ¿Qué cantidad de alumnos hay en la escuela? Chicos judíos en la escuela. Bueno, de chicos judíos no puedo decirle exactamente, pero hay de todas las edades. Se admiten de niños desde 4 años hasta adultos mayores. Hasta adultos. Bien. O sea, hay morot para las diferentes kitot. O sea, hay kitot desde 4 años hasta, bueno, yo digo 120 hasta que la gente quiera entrar a formar parte. ¿Quién lo forma para qué? Pues el JDC durante años, desde Miller, ha estado ayudando a la comunidad hebrea de Cuba y, pues ha sido el sostén de la comunidad hebrea de Cuba durante todos estos años, más grupos de visitantes, normalmente de Estados Unidos. Desde que entró Trump al poder, pues ahí se empezaron a disminuir la cantidad de grupos y empezó a disminuir también la ayuda. Grupos de Israel, grupos de Estados Unidos, grupos de Canadá, que han estado yendo regularmente y han mantenido
y han ayudado económicamente a que se mantenga todas las instalaciones, a que se dé se hace el Kiddush el viernes, se hace el Kiddush el sábado, se hace el Seder de Pesach, todas esas cosas se hacen gracias a las ayudas externas. Perfecto. Bueno, la verdad, también es una de las características que tiene nuestro pueblo, ¿no? Un poco lo que decía Camus, yo no soy el otro, pero yo no puedo ser sin el otro. Muy aplicable a los judíos. Si me permitís, ahora voy a hacer preguntitas a Raquel, que la tenemos ahí un poquitito, no olvidada para nada, por supuesto. Raquel, contanos un poco cómo vive en la cotidianeidad el judío. También va a la escuela, qué pasa con los templos, qué pasa con comen kasher, no comen kasher, el oficio religioso es ortodoxo, qué pasa en las sinagogas, un poco esta cotidianeidad de la vida judía en Venezuela. Bueno, hay dos realidades, prepandemia y pospandemia. Correcto. Digamos que ahorita estamos en un régimen mixto. Estamos tratando de arrancar la vida institucional. Se está empezando la presencialidad poco a poco, pero de verdad estuvimos un año muy largo de actividades virtuales y activismo virtual, lo cual obligó muchísimo a las instituciones a adaptarse rápidamente a una realidad que no era la que teníamos. O sea, a nosotros nos llegó la pandemia en febrero del año 2020 y hubo que cerrar inmediatamente por mandato todo lo que fueron las instituciones, sinagogas, el centro comunitario, el colegio, cerrado, sin cero actividad. Y bueno, ahí empezó el equipo humano a cargo de las instituciones a tratar de mantener alianzas con su público, con sus miembros por el medio virtual, pero hubo que inventar, y hubo que reinventarse en ese momento. Afortunadamente, la comunidad judía de Venezuela, en su mayoría, tiene acceso a Internet, ya sea de mejor o peor calidad, pero sí tienen acceso. Hay, además del servicio público, o sea, que es CanTV, hay compañías privadas que ofrecen servicio de Internet, entonces es mejor mientras más caro es, pero todavía hay gente que usando el servicio público tiene acceso a Internet. Y bueno, empezaron la activación por medio de Zoom, de Instagram, de WhatsApp y otros tipos de redes para que la gente no perdiera contacto. Mis hijos estuvieron año y pico recibiendo clases a través de Zoom, a través de WhatsApp. Es complicado la educación a través de una pantalla, pero bueno, hubo maneras de lograrlo. Hebraica también continuó haciendo actividades a través de redes sociales, diferentes plataformas. Creo que había autorización para hacer minyan en las sinagogas, pero siempre había mucho cuidado en la cantidad de judíos que podían reunirse en las principales sinagogas. No creo que estuvieran activas todas. Una vez que se flexibilice la pandemia, y estamos hablando de unos meses, pocos para atrás, todas las instituciones tratan de pasar del mundo virtual al mundo real. En este momento los colegios tienen clases, los alumnos están yendo de manera presencial. Algunas veces hay que cerrar algún grado porque se presenta un caso de COVID, se están tratando de tomar todas las medidas de prevención. Hay una comisión médica que se encarga de dar pautas y de velar para evitar en lo posible los contagios. Hebraica abrió sus puertas, empezaron algunas actividades de los distintos departamentos. Hay vigilancia para que se use el tapaboca, el distanciamiento social. Hay colocados geles en todas partes para que la gente pueda echarse alcohol y prevenir en lo posible el contagio. Las sinagogas están volviendo a activar, siempre con público limitado. Aquí siempre ha funcionado la parte de kashrut, no paró por la pandemia, o sea, los rabinos encargados siguieron haciendo
su labor. Tampoco pararon las bodas. Claro que la cantidad de invitados es menor, pero bueno, las bodas se hacían en un contexto mínimo necesario. Bar mitzvah, bat mitzvah, brit milá, todo siguió. Lo único que cambió fue la cantidad de gente que participa en estos eventos. Si son dentro de instituciones judías, hay que cuidar el número de personas. Si son dentro de casas familiares, cada quien es libre de hacer lo que desee. Pero si estamos hablando de marcos institucionales, pues sí hay mucho cuidado y sí hay una comisión médica que vela para que se cumplan todas las medidas de bioseguridad recomendadas y evitar en lo posible los contagios. Pero bueno, en este momento estamos tratando de arreglar la vida comunitaria luego de año y medio de un frenazo repentino. No sé si se me quedó por responder algo. Sí, no, es correcto. Quiero simplemente aportar un pequeño dato, pero no por pequeño deja de ser importante, y que es la actuación de apoyo que tuvo la comunidad judía con respecto a Simón Bolívar. Y esto dan registros históricos. O sea, uno de los héroes de Venezuela, que en realidad fue Bolívar, tuvo el apoyo de Simón Bolívar. Y hay un dato histórico, pero es importante porque la gente no se escucha, quiero comentarlo, que los judíos que había en la localidad de Toro, que era en Venezuela, que creo que es el estado Falcón que hay en Venezuela, Coro, la verdad que en aproximadamente 1827 había un grupo de judíos que estaban instalados ahí en Venezuela y 28 años más tarde fueron expulsados por temas de xenofobia. Y la verdad, fueron expulsados a Curazao. Y ese grupo de judíos, que eran 168, es el primer caso, la primera vez que un grupo de judíos fue expulsado del territorio de América. Estos son algunos datos para dar un poquitito de colores a toda esta historia. Y creo que es fundamental lo que ustedes están comentando, tanto Raquel Marcus como Ida Gutstadt, porque están hablando desde la vivencia, no desde la lectura de un libro, que no lo descarto en absoluto en cuanto importante, pero sino que ustedes tienen la vida y estas vivencias grabadas y bordadas en la piel. Por esto se está recibiendo de una manera tan fuerte. Yo sé que esta actividad termina 20:15, Simón. ¿Qué te parece si te parece, vos querés dar origen a las preguntas que te está cursando la gente para que por lo menos lo básico pueda ser respondido? No, yo creo que en forma general han pintado con lujo de detalles, tanto Ida como Raquel, la vida de los judíos en Cuba y en Venezuela. Y si me permitís, yo quisiera hacer una pregunta, y es cómo se vive, es una pregunta para las dos, cómo se vive el tema de antisemitismo en los dos países. ¿Raquel? Bueno, pues sí, no, que parece que Raquel se quedó congelado su imagen. Voy yo. En Cuba, gracias a Dios, nunca ha habido antisemitismo. Nunca hubo antisemitismo y ahora no descarto que haya personas que no les gusten los judíos, ¿no? Pero como tal nunca ha habido persecución ni problemas significativos de antisemitismo. No lo ha habido y hasta el día de hoy no lo hay tampoco. Raquel. Antisemitismo como tal no es algo usual. Claro que hay casos puntuales y en un país con 25 millones de personas se dan casos, pero no, la población venezolana es muy amigable con el extranjero en general. Y los judíos no son la excepción. Venezuela abrió sus puertas con muchísimo, con mucha hospitalidad, con muchas ganas de ayudar a la población judía. Y el venezolano es muy abierto, aquí hay españoles, aquí hay portugueses. Para el venezolano todos son músicos, no hay mucha diferencia entre uno y otro, por el tono, como que hablan, le dicen el portu, el gallego, ese tipo de cosas, pero la población venezolana en realidad no hay antisemitismo. Ha habido eventos muy puntuales, ataques a la sinagoga, que se
se conoció sobre eso, hubo un ataque en la sinagoga, hubo publicidad sobre eso, y la verdad es que podemos decir que es excepcional. No podemos decir que la población en general sea antisemita o que nosotros andemos con miedo en la calle por tener kippah. Los religiosos se mueven hacia las sinagogas a pie y la mayoría, o sea, aquí hay que preocuparse más de la delincuencia que de actos antisemitas. Y ya los ladrones saben que los judíos no pueden llevar plata, ni celulares, no llevan nada que tenga valor. Alguna que otra vez le han quitado las kipot, pero realmente no se puede hablar de antisemitismo. Es realmente inseguro caminar por las calles de Caracas. Entonces, los pocos sucesos que se presentan no son por antisemitismo, sino por inseguridad. Entonces, sí, en realidad, sí hay detalles en la prensa, hay detalles en los medios de comunicación, hay algún periodista que se atreve a decir cosas, hay alguien que escribe por allí y se atreve también a decir cosas, pero la población en general no siente un clima antisemita que nos haga temer por nuestra seguridad y que haga, por ejemplo, que los judíos dejen de usar kippah para caminar por la calle. Eso no se presenta, hay confianza. Bien, bueno, es una buena noticia. Bueno, Alberto, si me permitís, yo quisiera en nombre de Amigos por Israel agradecerles a Ida y a Raquel por estas magníficas disertaciones que nos han pintado las comunidades hermanas de Venezuela y Cuba, deseándoles que puedan seguir cada vez mejor afianzando con las raíces judías que nos unen y que nos hermanan. Quiero aprovechar también para contarles a nuestros amigos que mañana jueves a las 19 horas, desde las 19 horas hasta el domingo a las 23 horas, continuamos con nuestro ciclo de cine judío israelí en realidad y proyectaremos la película israelí Ajami. Es continuado, pueden verla cuando quieran, en el horario que quieran y pausarla también en el momento que quieran. La película se llama Ajami y la vamos a proyectar en colaboración con el Festival Internacional de Cine Judío en la Argentina. Y el próximo miércoles nos vamos a salir de nuestras habituales charlas acerca de judaísmo y nos vamos a centrar un poco en la realidad nacional argentina y tendremos como invitado especial al licenciado Claudio Suchovicki, que nos va a hablar de las perspectivas económicas y políticas que tenemos en la Argentina ante las próximas elecciones del próximo domingo y nos va a contar cómo está el ánimo de la sociedad argentina y pintarnos un poco la situación que estamos viviendo cada uno de nosotros, que es muy particular. Así que de esta forma les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, les agradezco la participación en Amigos por Israel, a Ida, a Raquel, a Alberto y a todos ustedes por acompañarnos y que tengan un Shabbat Shalom, que tengan un buen fin de semana y seguimos juntos en esta tarea de esclarecimiento y de unión por los ideales judíos y sionistas que todos tenemos. Muchas gracias a ustedes por habernos permitido exponer un poco sobre cosas que quizás sean bastante desconocidas hasta este momento. Gracias, muy amables. Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por darnos este espacio y por permitir que la voz de la Kehilá venezolana pase de fronteras a través del mundo digital y haya conexión a través de las pantallas. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom.